estuvimos analizando todavía antecedentes que son muy importantes, porque esto es lo que iba a marcar la dirección sobre la cual el hombre y la mujer en el transcurrir de la historia de la humanidad se iba a ir encaminando. ¿Cuántos de ustedes consideran que ha intervenido de manera determinante en las grandes decisiones políticas de las naciones, de relaciones entre naciones, con todos los acontecimientos sociales, culturales, históricos, lo que ustedes quieran, que interviene el factor de la sexualidad? Creo que es uno de los que, pero de los que menos se tratan. Digo, a menos cuando hay un escándalo, bueno, sale. Pero detrás de en las alcobas de los grandes reyes, de los grandes políticos, de los estadistas, de los grandes empresarios, hasta la gente más humilde, muchas de las circunstancias se tratan a nivel de intimidad. Influye mucho en las decisiones, en nosotros mismos influye, porque es parte de la vida misma, es parte que nosotros no podemos negar. Y si esto sucede en nuestra propia experiencia, bueno, la Biblia no está excluida de tratar el asunto, como lo vamos a ver. Y bueno, ya en la clase anterior, en la sesión anterior, vimos el video de antropólogos que hablaron de lo que el hombre ha deificado y todo, pero vamos hoy a enfocarnos dentro de lo que es la palabra de Dios. ¿Ven? Vamos a entrar un poco en este antecedente tan importante. Las historias que nos relatan aquí como historia, bueno, ocurrieron, pero que tienen una trascendencia mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Y vamos a ver si están dentro de un contexto de la sexualidad. ¿Okay? Vamos a ver una primera historia en el capítulo 6 del Génesis, que habla acerca de un juicio de Dios. El capítulo 6 del Génesis nos habla acerca de un personaje del que hemos oído hablar mucho, y este es Noé. Noé, que sabemos fue un hombre justo que caminó sobre la tierra y que encontró gracia delante de los ojos de Dios. Pero algo estaba sucediendo con la humanidad de ese tiempo, porque el mismo Señor Jesucristo lo menciona en los evangelios, cuando Él dice: así como en los tiempos de Noé, que los hombres se casaban y se daban en casamiento, ¿se acuerdan? Él lo menciona. Bueno, Jesús estaba refiriendo a que las costumbres o la forma de pensamiento y de conducta de la sexualidad desde esta época tan antigua ya estaba muy mal, muy mal. Tan es así que el Señor toma una decisión muy fuerte, y esto es que en su juicio se cumpla y venga el diluvio. Viene el diluvio y acaba y arrasa con todo ser humano, excepto una familia. Bueno, dos familias, no, diríamos que eran más familias, porque serían Noé y su esposa, sus hijos con sus correspondientes esposas. O sea, que estamos hablando de 4 familias, 8 personas en total, ¿verdad? Y ellos son los únicos que logran sobrevivir este juicio de parte de Dios. Cuando ellos ya están construyendo el arca, ¿qué es lo que hacía la gente que veía a ese loco construyendo un barco? No era ni tan siquiera un barco, porque se sabe que la forma que tenía no era para navegar como los barcos, no iba a tener un motor, no iba a tener velas, era para flotar simplemente. De hecho, las anclas que sujetaban el arca de Noé existen y están allá, están cerca está en el lado del mar Rojo, del mar
bueno, no me acuerdo bien exactamente la geografía, pero sí están localizadas las anclas. Tienen inclusive algunas inscripciones de gente que supo que eran, y estas anclas era para sujetar el arca para que no se moviera y no se volteara por las fuerzas del agua, por la misma catástrofe mundial que ocurrió. Dice en el capítulo 6, en el versículo 11: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Había violencia, pero no solamente era una violencia física de guerras, sino que había violencia de todo tipo, y entre ellos había una violencia de tipo sexual. Y nosotros nos damos cuenta cómo estaba ya la mentalidad de la humanidad de ese tiempo, y lo vemos con uno de los hijos del propio Noé. Cuando ha venido el diluvio, cuando ya cesa y están esperando la señal para que puedan regresar a tierra, ocurre algo muy significativo con uno de los hijos de Noé, porque cuando ya se han retirado las aguas, cuando ya pueden ellos bajar del arca, Noé, su esposa, sus hijos, ocurre algo en el capítulo 9, en el versículo 18, y veamos en qué contexto ocurre. Dice el 18: y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Este dato no lo olviden. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña, y bebió del vino, y se embriagó, y estaba descubierto en medio de su tienda, es decir, estaba totalmente desnudo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Pregunto, ¿esto ocurrió en un contexto de un acto de una sexualidad? Sí. ¿Por qué? Bueno, aquí hay un antecedente que deban ustedes saber a manera de cultura bíblica. La palabra desnudez en la Biblia no es el concepto que nosotros tenemos de desnudez de alguien que está simplemente sin ropa, desnudo. La palabra desnudez es aquí porque ¿qué es lo que hicieron los otros dos hijos de Noé? ¿Cómo caminaron? Y no vieron los genitales de su padre. Porque el concepto que se tiene de desnudez aquí en el Antiguo Testamento es de ver con morbosidad los genitales del prójimo. Ese es el concepto. Al leer la palabra desnudo es, sí, pero ¿cómo lo estás viendo? ¿Con naturalidad o con morbosidad? Y Cam vio con morbosidad los genitales de su propio padre, y bueno, haya pensado lo que haya pensado, pero no era lo correcto. Y por la actitud de los hermanos, al ver al hermano de ellos, a Cam, que le dice: oigan, vayan y vean a mi papá cómo está, y eso era un atentado contra la honra y la intimidad de su propio padre. ¿Por qué tenía esa conducta Cam? ¿Por qué piensan ustedes que tuvo esa conducta? ¿Por qué sería? Porque estaba influenciado por el contexto social en donde habían ellos tenido toda su infancia y su juventud. Sí, que la corrupción que estaba en la tierra antes del diluvio aún continuó a pesar del diluvio. ¿Pero por qué? ¿Por qué piensan ustedes que continuó ahí?
Y ahí debemos de entender el trasfondo de eso. Porque sería, no quedaron libros, no quedaron videos, no quedaron internet para que los hijos de Noé estuvieran viendo. Había un conocimiento en ellos, un conocimiento que adquirieron dentro de la vida de cotidiana que ellos tenían. Pero ¿por qué pasaba eso? Porque los espíritus que empezaron a manejar la sexualidad desde el huerto del Edén con Adán y Eva, allí estaban presentes. Ustedes han leído que cuando salen Adán y Eva del huerto del Edén expulsados, se empieza a propagar la especie humana sobre la faz de la tierra. Y por ahí, y esta es una pregunta muy común que hacen, es que los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. ¿Sí? ¿Lo han leído? Claro. ¿Y qué han entendido o cómo se lo han explicado ese acontecimiento? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué dice hijos de Dios y con las hijas de los hombres? Entendemos hijas de los hombres, mujeres terrestres, normales, como hay hoy. Pero ¿a qué se referiría con hijos de Dios? Ángeles. Y bueno, y podemos nosotros encontrar en la Biblia una referencia de que hubo una mezcla entre cuestiones espirituales y cuestiones físicas desde ese tiempo, o sea, desde el inicio de la humanidad. Miren, vamos a, no pierdan ahí en Génesis, ahí donde estamos, en el capítulo 9, y vamos al libro de Job, porque ahí encontramos una información muy valiosa. Y aquí en Job hay algo muy importante que sucedió. Miren, en Job, vamos a ver, 38, versículo 7. Job 38, 7. Aquí está hablando Dios con Job y lo está redarguyendo de su ignorancia. Y le está dando, pero duro al pobre de Job, porque le está tratando de convencer que él, hay cosas que se imaginaba, que pensaba, que creía. Job fue el primer libro que se escribió en la Biblia, no había ninguna referencia, solamente tradiciones habladas, orales, ¿verdad? Pero no había algo escrito ni nada. Y entre las cosas que le está diciendo el Señor a Job, hay una en el versículo, vamos a leer el 6 para entender el 7. Le dice el Señor a Job, ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿Las bases de qué? De la tierra, o sea, de los fundamentos de la misma la esfera terrestre del planeta Tierra. Dice, ¿o quién puso su piedra angular? Está refiriéndose cuando construyó y fabricó la tierra el Señor. Dice, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. O sea que cuando el Señor estaba haciendo la tierra, poniéndole sus bases, los mares y todo, dice que estaba ocurriendo algo. Dice que alababan todas las estrellas del alba, y alguien que se identifique en la escritura como la estrella del alba o el lucero de la mañana, ¿quién era? Lucifer, antes de transformarse en Satanás. ¿Sí? Entre ellos estaba él, y estaban todos los ángeles que le acompañaban. Y dice que cada vez que creaban algo el Señor, y lo veían todos estos ángeles, porque así lo debemos de entender, estrellas del alba, bueno, porque las estrellas en sí, estrella no alaba a alguien que lo hace. ¿Me explico? Bueno, dice, y se regocijaban, o sea, danzaban de gozo, porque eso es regocijarse, danzar de gozo, dar vueltas de gozo.
O sea, había danza, había cantos de adoración, había fiesta. Cuando el Señor iba creando algo que salía de su infinita sabiduría y de lo que no era, hacía lo que es, todos como dice aquí, las estrellas del alba y los hijos de Dios se regocijaban. Estos hijos de Dios son los mismos que nosotros encontramos referidos aquí en el libro del Génesis, que estos hijos de Dios son no los que quedaron en el lugar, en el trono de Dios para seguir su ministerio de adoración y de exaltación al Señor, sino los que salieron expulsados de la presencia de Dios, que fue Satanás y todos los ángeles que se llevó con él, la tercera parte de la población, y que tuvieron que salir de la santa presencia del Señor, y el único lugar donde podían ser expulsados era en la dimensión material. Y dentro de la dimensión material, donde enfocaron su principal interés para apoderarse de lo que Dios había creado, porque Satanás decía que él era Dios y tenía los mismos atributos y derechos que Dios, cosa totalmente absurda, anduvieron en el huerto del Edén. Eso lo encontramos y lo leímos, por ahí lo vimos ya, en el libro del profeta Ezequiel 28. ¿Sí? ¿Ok? ¿Vamos bien? Okay. Sí, una pregunta. No entiendo el 7. Ajá. Habla como de dos, que uno regocijaban. Sí, se regocijaban y otros alababan. Sí. Sí. Como dos, unos a las estrellas, ¿eso que dice? Ajá. Unos alababan y se regocijaban. Sí. Sí. Otros alababan a Dios. Claro, en el momento mismo de la creación. ¿Ok? Bueno, ahora, sí. Una construcción poética típica Sí. del hebreo que hace una doble mención cuando en realidad no me acuerdo el nombre ahora. Sí. Sí, es de hecho en la hermenéutica es una regla de interpretación de doble cumplimiento. El doble cumplimiento, sí. Sí, porque recuerden que hay libros poéticos y entre ellos está Job, ¿sí? El libro de Job. Bien, ahora, estos mismos hijos de Dios, cuando todos los habitantes de la tierra antes del diluvio, muchos de ellos habían sido posesionados por estos ángeles, porque ellos buscan una habitación donde vivir. Así se entiende en la escritura. El mismo Señor Jesucristo lo dijo: cuando el hombre fuerte sale y es enviado a lugares desérticos y regresa y encuentra la casa barrida y adornada, entra él y 7 espíritus más, y el postrer estado del tal, el hombre que pasa esa experiencia, viene a ser peor su postrer estado. Así dice la escritura, ¿sí? Quiere decir que todos estos espíritus de corrupción, que se murieron sus habitaciones, como los cerditos cuando expulsa al Gadareno, del Gadareno una legión de demonios, el Señor Jesús, ¿se acuerdan? ¿Y a dónde se fueron a meter? Y era una legión, y una legión eran miles. Una legión estaba formada por mínimo de 5,000 soldados, ¿sí? No era una cosa así nada más. Y así como entraron en los cerdos, en el ser humano también pueden entrar, y eso se llama una posesión, como le ocurrió al Gadareno. Bueno, en ese tiempo estaba lleno de gadarenos, por así decirlo, y fue que el Señor toma medidas fuertes con el diluvio. Pero estos espíritus, como son inmortales, o sea, no mueren, aunque su habitación se muere, desaparece, pero ellos quedan, como dice ahí, como príncipe del aire, ¿no? Igual, quedan, pero ellos se tienen que manifestar, porque la consigna que ellos tienen y se han propuesto es de posesionarse permanentemente de lo que es la creación.
Por eso se habla de un reino de las tinieblas, o el lugar de las tinieblas, etcétera, como dice la Escritura. Todos estos espíritus quedaron sin donde vivir. Y vemos cómo la influencia era tan fuerte que uno de los hijos de Noé, que es Cam, tiene allí una mentalidad que no era la correcta. Los otros dos sí, Sem y Jafet sí. Y Cam va a sufrir algo fuerte de parte de su papá en el 24. A Génesis 9:24. Vean lo que ocurre ahí. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y bendice a los demás, bendice a Sem, y dice: sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Esta maldición que vino sobre Cam, que iba a tener a Canaán, que iban a ser los fundadores de las tribus de los cananitas. ¿Se acuerdan? Bueno, toda esa línea, o toda esa estirpe, o todas esas generaciones, conforme fueron naciendo y se fueron expandiendo, todos estos espíritus, por cuestiones de sangre, la maldición tan fuerte que fue la de Noé, encontraron donde vivir y se fueron posesionando de las generaciones, y sobre todo a través de las generaciones de Cam, de los cananitas, que se fueron extendiendo sobre la tierra. Cuando ellos se extienden sobre esa región, todas esas partes que va a abarcar toda la zona de Israel actualmente, la zona que se van a ir desde Turquía, toda el área del Mediterráneo, y se van a expandir, empezaron a proliferar, pero también con esa misma tendencia a corromper su sexualidad. Y es cuando empiezan a hacer todos esos dioses, esas diosas de adoración y de deificar la sexualidad a su manera, en la cual empiezan a hacer una mezcla tremenda de que deba haber derramamiento de sangre unido a una sexualidad distorsionada, a llegar a lo más fuerte. Los egipcios lo practicaban. Existen todavía las esculturas, los dibujos de figuras de imágenes sexuales muy sexualizadas, que casi no están abiertas al público, pero que se da uno cuenta, y los antropólogos que lo saben, que había una mentalidad de un pensamiento hipersexualizado en estas etnias. Sigue la historia y llegamos a Abraham. Con Abraham, ahí recibe su llamamiento, se lleva a su sobrino Lot, pero ya se había extendido tremendamente este tipo de pensamiento sexual y conducta sexual, que llega el momento en el que encontramos un tiempo de una crisis muy fuerte en el capítulo 19 del Génesis. Lot se separa de Abraham, y Lot Abraham le da a escoger a Lot en dónde se quieren ir a vivir, porque ya tenían tanto ganado que ya no alcanzaba los pozos de agua para dar a brevar a sus ganados. Entonces entre ellos hay una discusión entre sus pastores, se pelean y todo, y dicen: no, vamos a separarnos. A ver, Lot, tienes la oportunidad de escoger, y Lot escoge el valle del Jordán. Y en ese tiempo esa parte no es como hoy, desértica. En ese tiempo era, pero mucha vegetación, no existía el mar Muerto, sino que era un afluente como el mar de la Galilea hoy, ¿sí? Era un mar con peces, era un mar normal, un mar interior, que había quedado de cuando bajaron los niveles de las aguas del diluvio. Y en estas repartición que se hace, Lot escoge ese lugar. Yo me voy a ir allí a vivir, y ahí me voy a instalar. Y cuando se instala allí Lot, había cerca de ahí varias
pueblos o ciudades, y entre ellas estaban Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra eran unas culturas que desaparecieron y que también hicieron y practicaron lo mismo de lo que se estuvo haciendo antes del diluvio. ¿Por qué? Porque estos espíritus que habían quedado sin habitación ahora volvían a adquirir un lugar donde vivir. Y así es como encontramos en este relato del 19 del Génesis, a partir del versículo 1, que el Señor ya ha determinado que viniese un juicio sobre ellos. ¿Por qué? Porque ellos practicaban las relaciones íntimas en el mismo género, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Bueno, esas eran sus costumbres. Y cuando el Señor ya tomó la decisión de que haya un juicio, envía a 2 ángeles a Sodoma, que es lo que dice el versículo 1. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Qué eso significa? La importancia que ya tenía Lot. Ya estaba puesto como un juez. Los únicos que se podían sentar en las puertas de las ciudades eran los que ya tenían una cierta autoridad, un rango de autoridad. O sea, ya era un hombre importante por su riqueza, por su posición económica, que era muy desahogada, y obviamente lo veían con mucha importancia. Bueno, él los dice, viéndolo Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. ¿Qué entendemos de Lot? Espiritualmente, ¿él percibió algo? Sí, porque no se iba a inclinar ante cualquier hombre. Él reconoció o pudo discernir que había algo en estos 2 seres que se le presentan y que eran enviados y mensajeros de Dios. Por eso es que él se inclina y les dice en el 2: ahora, mis señores, les ruego que vengan a casa de su siervo y se hospeden y se laven sus pies, y por la mañana se levantarán y seguirán sus caminos. O sea, reconoció que eran gente importante espiritualmente hablando, pero no sabía ni entendía qué iban. Por eso les dice, pueden seguir su camino, ¿no? Y le dijeron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Bueno, ahí como que ya sabían que algo había, ¿no? Sabían que algo pasaba en las calles, sabían que había algo que sucedía. En el 3 dice, mas él porfió con ellos mucho. O sea, insistió. Por fin fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, o sea, sin distinción de edades, y eran los varones. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y en la escritura la palabra conocer en este contexto no es hola, ¿qué tal? Mucho gusto, me llamo tal, y usted, qué bueno, bienvenido. No, conocer en la escritura aquí es tener relaciones sexuales. ¿Sí? Lo que ellos les estaban diciendo es queremos tener relaciones sexuales con ellos. Por eso es que Lot no quería que se quedaran en la calle, y por eso insistió en que se metieran. Y bueno, accedieron ellos, pero ya estaban rodeando la casa y había mucha violencia también. Bueno, dice en el 6, entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí y dijo, les ruego, hermanos míos, que no hagan tal maldad. Pero ¿qué tiene de maldad conocerlos? Porque ya sabemos a qué se refería, ¿sí? Porque no hay nada de maldad conocer a otra persona, pero como ellos los querían conocer, entonces sí, ahí no era. La nueva traducción viviente dice, y le gritaron a Lot, ¿dónde están los hombres que llegaron para pasar la noche contigo? Haz que salgan para que podamos tener sexo con ellos. Exactamente, sí, porque ese es en el original, así es como se entiende. Bien, bueno, y Lot no quería, ¿no? En el 8 dice,
he aquí ahora yo tengo, fíjense, la reacción de Lot. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que estos varones no hagan nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Es decir, si quieren violarlas, viólenlas, hagan lo que quieran con ellas, pero a estos 2 que vinieron no les hagan nada. Así era el ambiente. Es un ambiente sexualizado y tremendamente, ¿verdad? Bueno, cuando les está diciendo esto, el 9 dice que ellos respondieron, estos varones, quita ya, y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. O sea, ya no les pareció, era, pero ahora para esto ya no era. Ahora te haremos más mal que a ellos. Pobre Job, que Lot, ¿qué le iban a hacer? ¿Qué le iban a hacer? Que si ya tenían ciertas intenciones definidas con los varones que llegaron, ¿qué le iban a hacer a Lot? Y se acercaron a romper, y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa de ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. No pudieron encontrar la puerta. Dice, ¿dónde está la puerta? Si aquí estaba, pero es que no hay nada, pero aquí estaba la puerta. Fue una obra de Dios que quedaran cegados. Y así, estando así la situación, 12 dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Señor, por tanto el Señor nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, o sea, estaban prometidas ellas, mujercitas, con unos varones de ahí, y bueno, algunos de las excepciones, ¿verdad? Y les dijo, levántense, salgan de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia del Señor para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado afuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y bueno, se fueron, pero ¿qué pasó? Pero Lot les dijo, no, yo les ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado su siervo, gracia en sus ojos, y han engrandecido su misericordia que han hecho conmigo, dándome la vida, mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña, déjenme escapar ahora allá, y no es ella pequeña, y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate ya, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamada el nombre de la ciudad Zoar. El sol sobre la tierra cuando Lot salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor de los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Vino el juicio de Dios, ¿sí? Y esto es algo que está súper comprobado. Ustedes pueden ir, el mar muerto es un mar que no hay nada de vida, nada sobrevive ahí. Es tan espesa el agua todavía que uno puede acostarse y flotar tranquilamente, como si estuviera uno acostado sobre un mar de gelatina. Es espesa el agua y no lo dejan estar uno más de 15 minutos. Tiene uno que salir
y darse un baño completo, porque la sal es tan fuerte que deshidrata el cuerpo instantáneamente. Bueno, no instantáneamente, si pasa uno más de 15 minutos, le empiezan a salir los líquidos dentro del cuerpo a través de la piel y se pierden todos los líquidos interiores. Inclusive a uno le hacen la advertencia que de ninguna manera uno trate de nadar ahí, porque si abre los ojos se puede quedar ciego. Si se toma un trago del agua del Mar Muerto, en cuestión de unas cuantas horas se muere, porque tiene tal cantidad de potasio que paraliza el corazón. O sea, son aguas muy venenosas. Entonces, y así sigue, desde esa época hasta hoy. Y lo comprobaron, porque además en las márgenes del Mar Muerto está rodeado de sal. Yo inclusive me traje un pedazo, se los hubiera traído, bueno, para la próxima se las traigo. Me traje un pedazo de sal de allá, ¿sí? Y me la veo y digo, ay Señor, tus juicios sí son verdaderos. Me acuerdo y la uso para que no se me cierre una puerta. Para eso sirve nada más. Pero ¿saben que ahí también hay unas esferas? Y dentro de estas esferas de sal, cuando las parten, adentro, ¿saben qué tiene? Azufre. Esa zona es la zona con mayor cantidad de azufre y el azufre más puro del planeta. Así como dice aquí, así está allá. Y ustedes pueden ir y encontrar las esferitas y las parten y están llenas de azufre. O sea, exactamente. Y lo que descubrieron otros arqueólogos es que en las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban en las márgenes de ese mar, que quién sabe qué nombre tendría antes, pero que cuando tenía una cantidad de yacimientos de brea o de petróleo que grandísimos, enormes. Cuando cayeron rayos que envió el Señor ahí, incendiaron los pozos de brea, ¿sí? Y se hicieron columnas de fuego y empezó a brotar todo el contenido que había ahí abajo de la tierra. Con estos yacimientos enormes literalmente explotaron, hizo que la ciudad se deslizara sobre ese mar de fuego y se fuera al fondo del mar Muerto. Y hasta ahí están, hasta la actualidad. Pero nadie puede entrar porque no hay manera de que se pueda entrar en esa gel, porque no es líquido, es un gel. Ustedes lo ven, se ve extrañísimo porque no hay ni una ola, se ve así como si fuera suelo, pero es como agua. Y sí puede uno entrar, pero no, o sea, es una zona sumamente especial. Eso fue lo que pasó. ¿Qué pasó con las hijas? La mujer sabe que volteó y la misma radiación ígnea que hubo tan tremenda la cristalizó, ¿sí? Eso llega a pasar, porque se convirtió en una estatua de sal. Inclusive hay una que dicen que es ella, pero bueno, ya eso es para turistas. No creo que sea ella, pero dicen que es la mujer de Lot. Pero de que algo pasó con ella, sí. El lugar, dice, en la ciudad que Lot había pedido a los ángeles que fueran a Zoar, se fueron a meter a una cueva. Y en esa cueva sucedió algo que todos hemos leído esa historia en el versículo 30 de Génesis 19. Dice: pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar. Pero si le habían dicho a los ángeles que les diera oportunidad de irse a la ciudad, y el ángel les había dicho de parte de Dios que sí lo aceptaban. O sea, no, la actitud de Lot no fue de la de un hombre de fe como su tío Abraham. Fue de alguien que estaba más posesionado por el miedo, por el temor, a confiar ciegamente, o como debe de ser, en los dichos de Dios. No lo hizo así. O sea, algo había que no era correcto. El Lot, aunque es considerado como un héroe de la fe, pero hay algo que no estaba bien, algo iba a suceder. Cuando se van a la cueva y están viviendo con sus hijas, en el 31, ellas dicen, las hijas de Lot: entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre
es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Es decir, ya no hay ningún varón con el cual podamos tener relaciones sexuales. Pues ahí estaba la ciudad de Zoar, que no fue destruida. Pero entonces, ¿qué pasó con ellas? ¿Qué consideran ustedes? ¿Cuál era el problema de ellas? Contaminadas, una educación en ese aspecto mal, que ellas vieron como normal el poder tener una relación sexual con su propio padre. Y eso en la escritura, ¿cómo se llama hasta hoy? ¿Cómo se le reconoce? ¿Con qué término legal? Incesto, ¿sí? Que pudieran tener ahora, ellas dijeron que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Pero entre ellas hablaron y dijeron: ¿y podremos continuar con nuestras generaciones? ¿Mencionaron eso? ¿O nada más que querían tener relaciones sexuales? No, en esta otra versión dice: cierto día la hija mayor le dijo a su hermana: Ajá. no quedan hombres en ningún lugar de esta región, Sí. así que no podemos casarnos como todas las demás. Sí. Nuestro padre pronto será demasiado viejo para tener hijos. Vamos a emborracharlo con vino y después tendremos sexo con él. De esa forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Porque la única manera de hacerlo, ¿cómo era? Exactamente. Hay más de 23 lo dice: así que aquella noche Sí. se emborracharon con vino Para tener relaciones sexuales con su padre. para tener descendencia, ¿sí? O sea, cuando ya ellas deciden eso, para poder tener sus generaciones a través y a pesar de que era su padre, tener relaciones íntimas con él, lo hacen, y lo hacen. En el 33 dieron a beber vino a su padre aquella noche. Entró la mayor, durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: y aquí yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle de beber vino también esta noche. Entra y duerme con él para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche. Se levantó la menor y durmió con él. Pero él echó de ver cuando se acostó ella. Las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó a su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó a su nombre Benami, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Amón y Moab, dos etnias que nacieron de una relación de incesto, ¿sí? Y por ser una relación anómala, que aunque no había ley de Moisés todavía, pero no debía de ser así, y que sí había más varones, pero a ellas se les hizo muy cómodo hacerlo de esa forma, por la mentalidad y la educación que ellas ya tenían, tuvieron estos hijos, y Amón y Moab iban a ser la raíz de dos etnias que hasta hoy, hasta el día de hoy, están conviviendo entre nosotros, de Amón y de Moab. Y vamos a ver, seguir la línea de esto. De aquí nos vamos a ir en la continuación cronológica de la historia, y nos vamos a el libro de Levítico, y vamos al Levítico capítulo 18. Estas etnias de los amonitas y los moabitas, que venían también tuvieron una fuerte influencia en las regiones donde ellos llegaron a vivir, con toda su teología, con todas sus formas y dioses que tenían. Ya se habían extendido, vino la historia de Moisés, vinieron los 400 años, los mismos israelitas o los hebreos vivieron en un ámbito de dioses muy sexualizados, que fueron los dioses egipcios, aunque ellos continuaron conociendo al único Dios verdadero. Y llegamos a una historia del Levítico capítulo 18. Y aquí vamos a entender lo que para el Señor significaba preservar al pueblo que eligió a Él
en una conducta sexual. Porque literalmente, textualmente, el capítulo 18 es un manual de conducta sexual que el Señor le dio al pueblo de Israel. Ustedes, esto es así como deben manejar su sexualidad. Dice el 18 a partir del versículo 1. Habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy el Señor su Dios. Se pone en un lugar de autoridad y de gobierno el Señor, como máxima autoridad espiritual. Y les dice: no hagan como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni harán como hacen en la tierra de Canaán. Dijimos, ¿quién fue Canaán? El hijo de Cam, que había caído bajo maldición, y que esa misma línea haya seguido, y probablemente la línea de Cam fue de donde venían las raíces por el papá de Lot, por la familia del lado de Lot, que haya habido una transmisión genética y espiritual de Cam en Lot, en sus hijas, y después en el origen esa transmisión genética que se haya dado con los moabitas y los amonitas. ¿Ok? Por eso el Señor les advierte, le dice: no hagan lo que hacen los de Canaán, o sea, que vienen de Moab y de Amón. Les dice: a la cual yo les conduzco, ni andarán en sus estatutos o en sus leyes. Mis ordenanzas, lo que yo les ordeno, van a poner por obra, y mis estatutos guardarán, andando en ellos, yo Señor su Dios. Por tanto, guardarán mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre viviré en ellos, yo el Señor. Y a partir del versículo 6 vamos a encontrar una serie, una sucesión gradual de conducta sexual que les va a plantear el Señor ahí, de ir de una cierta conducta a otra. La primera que el Señor les dice en el versículo 6, dice: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna, como lo hicieron las hijas de Lot y Lot. ¿Sí? No vuelvan a hacerlo, no vuelvan a cometer incesto, porque dice claramente a su parentela, su parienta próxima. Ahora dice: para descubrir su desnudez. Ya les dije qué es el concepto para los hebreos de desnudez: observar con morbo los genitales de su prójimo. Bien, así lo podíamos parafrasear, en donde él les dice, así lo vamos a leer ahora: ningún varón tenga relaciones sexuales con parienta próxima alguna, para observar sus genitales con morbo. ¿Está bien? Sería parafraseado: yo el Señor. Dice: la desnudez de tu padre, como ocurrió con Noé. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirás, es decir, no deberás ver con morbosidad los genitales de tu padre y de tu madre. Cosa que hasta el día de hoy, en los niños, y cuando toquemos el punto de la sexualidad infantil o cómo educar a sus niños dentro del plan del Señor de manejo de sexualidad, que lo tenemos que tocar más ahora para estos tiempos, deba de ser mientras el niño no adquiera conciencia plena e interpretación de lo que es una connotación o una circunstancia sexual. ¿Ok? Cuando el niño ya empieza a tener conciencia e interpretación de este tipo de situaciones, ya no. Ya no. Pero antes de eso es un pequeño que no tiene mayor problema. Bien, pero bueno, entonces le dice: de tu padre y de tu madre no los descubrirás, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es decir, a lo mejor no de su mamá, ya no está hablando de la mamá, puede ser de la esposa, cualquiera que sea, puede ser su madrastra, puede ser la esposa, como quiera que sea.
de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. ¿Por qué? Porque son uno. Delante del Señor, el esposo y la esposa, acuérdense que son uno, una sola carne. Entonces, el Señor ve, Él como creador, como el diseñador del sexo humano, Él ve en un hombre, también está viendo a la mujer, y a la mujer está viendo ahí que Él creó también al hombre. ¿Por qué? Porque son una sola carne. Bien, por eso les dice que no descubran la desnudez de la mujer, porque es la desnudez de su padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo, o sea, de tu nieta, o de la hija de tu hija, nieta, ya sea de hijo o de hija tuyos, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre engendrada, de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás. Y así se sigue, de no ver desnudez en ninguna situación, ni familiar, de parentela o circunstancial, inclusive con otra mujer. Bien, ahora hasta el versículo 17 empieza a ir a otro tipo de circunstancia. Pero antes que eso, de estos versículos 6 a estos versículos, en todos hay un elemento común, y el elemento común que hay en todos es: no observarás, no descubrirás. Y hoy, actualmente, el día de hoy, ¿qué es observar con morbo los genitales del prójimo? ¿Eso cómo se llama? ¿Qué les está indicando entonces el Señor? En resumidas cuentas, ¿qué les está diciendo? No verán pornografía. ¿Sí? Primer punto que el Señor les marca a su pueblo: no sean dados a la pornografía. ¿Está bien? Y ese es el primer, digamos, nivel de impiedad que el Señor les va a ir marcando. Cuando llegamos al versículo 19, que es el último, que habla de observar, dice: y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Es decir, ni aún en esa situación femenina puede ser vista la mujer. Bien, con esa mentalidad. Pero en el versículo 20 va a otra situación el Señor. Dice en el 20: además, es decir, vamos a otra cosa, vamos a agregar una cosa más. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Ahora, ¿cómo debamos entender esto de contaminarte con ella? ¿De que puedan transmitirse una enfermedad sexual? ¿Será eso? ¿O qué tipo de contaminación es la que se está refiriendo? Ni más ni menos Dios. Porque esto es una cuestión espiritual, ¿me explico? Porque lo está hablando Dios, y porque está escrito en la Biblia, y porque aunque es una circunstancia de tipo sexual, todo lo que hemos visto, por cuanto Dios lo está tratando con su pueblo, entonces es una cuestión de tipo espiritual. No podemos excluirlo ni negarlo. Dios está hablando de sexualidad con su pueblo, les está hablando de conducta sexual. ¿Está bien? Ahora, cuando Él les dice no se contaminarán con ella, ¿a qué se estaría refiriendo? Cuando, acuérdense que Él les advierte: no hagan lo que hacen los descendientes de Canaán. Ya vimos, ¿sí?, que hubo una relación incestuosa y que nacieron los amonitas y los moabitas. De ahí son los descendientes de Canaán, de las hijas de Lot. ¿A qué entonces contaminación se referirá el Señor? ¿A qué tipo de contaminación? Espiritual. O sea, que puede haber una contaminación espiritual a través de un acto sexual. Sí, sí la hay. Dios la está hablando.
Y no está hablando aquí dentro del aspecto de que solamente sea de la ley de Moisés. No, lo está hablando de que existe un cierto sector del género humano, o sea, de seres humanos, que son portadores de una cuestión de contaminación espiritual en el aspecto de la sexualidad. Y no estoy hablando de una enfermedad biológica, contagiosa. Estamos hablando de algo que tiene un contenido sexual. ¿Está bien? En ese ámbito está hablándole Dios a su pueblo. Bueno, sigue diciendo, no tendrás acto carnal. Y acto carnal creo que es obvio que no hace falta ninguna interpretación. ¿Está bien? Un acto carnal. Bueno, el 21. De repente dice algo aquí el Señor. Y dice: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo el Señor. Como que se sale de contexto, ¿no? Como que, ¿qué tiene que ver eso? De que des a hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. ¿Dónde viene? Y para la próxima sesión vamos a ver un video acerca de esto. Pero primero tengo que leérselos por cuestiones de tiempo. Ahora se los hablo y después la próxima sesión vemos un video. Bueno, ¿quién fue Moloc? Moloc fue una deidad que era adorada por los cananitas. Este dios, que tenía cabeza de toro y cuerpo de hombre, era considerado como el dios de la fertilidad por los cananitas, por los descendientes de los amonitas y de los moabitas. Y este dios que hacían esculturas, y se sabe que existieron, que era una escultura en forma, así como les dije, cabeza de toro, cuerpo de hombre, sentado en un como trono, que los hacían de bronce, los hacían huecos y eran enormes. Y había sacerdotes y sacerdotisas. Y lo que ellos hacían en sus cultos a Moloc era que les pedían a todas las familias de sus tribus, o sea, de sus etnias, de su nación, les pedían que les entregaran a su hijo primogénito, para que ese hijo primogénito fuese sacrificado a este Dios. Como este Dios lo hacían hueco, metían dentro del hueco leña, carbón encendido, hasta que el ídolo de bronce se ponía al rojo vivo. Entonces estaba impresionante, y tenía los brazos así extendidos, con las manos abiertas. Y los sacerdotes, los del culto a Moloc, que tocaban música frenética, las sacerdotisas danzaban, y las sacerdotisas se dedicaban a la prostitución sagrada, ¿verdad? Los sacerdotes lanzaban a los bebés a las manos del ídolo para asarlos vivos, y así sacrificaban a los bebés. ¿Saben ustedes que no hace mucho tiempo, estamos hablando de hace 20, 25 años, en donde estuvo la ciudad de Cartago, en Europa Oriental, se encontraron cerca de 5,000 urnas conteniendo esqueletos de bebés carbonizados en un pequeño sector. Y eran de estos cultos antiguos. ¿Saben ustedes cuántos años se calcula que duraron los cultos a Moloc? Según referencias históricas, mínimo calculan que duraron entre 1,000 a 3,000 años, y que abarcaba a toda esa región.
Entonces las familias se veían obligadas a entregar a su bebé a que lo sacrificaran, y obviamente que las sacerdotisas también sacrificaban a los bebés de los embarazos que ellos tenían, y era un sacrificio de bebés impresionante. Que los veían. Por eso el Señor les hace la advertencia: no se contaminen espiritualmente con esos sacrificios. Es decir, cuando les dice no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc, les estaba diciendo: no entregues a tus hijos en sacrificio para matarlo en honor de ese Dios de la fertilidad. Dice: no contamines así el nombre de tu Dios, yo el Señor. Entonces, ¿qué es lo que exigían? Eso. Y detrás de ese ídolo de Moloc, que eran los impulsores, los cananitas y todas esas etnias, estaban los amonitas y los moabitas. No se les olvide esto de los amonitas y moabitas, porque hay otro antecedente muy fuerte que inclusive haya afectado a la misma familia del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo tuvo que redimir eso para limpiar el ADN que venía y provenía de parte de ellos. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda hasta ahora? ¿Vamos siguiendo el hilo de la historia? Sí, sí. Los amonitas y los moabitas, descendientes de Canaán. Bueno, después va a otro paso más. Seguimos la historia del capítulo 18 de Levítico. Ya una vez que les he hecho la advertencia de no sacrificar a sus hijos, en el versículo 22 dice así: se los dijo el Señor al pueblo de Israel: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. O sea, ya no está hablando de fornicación, ya no está hablando de adulterio, ya no está hablando nada más de sacrificios humanos, de sacrificar a un bebé en honor de ese Dios de la fertilidad, consecuencia de relaciones sexuales contaminadas espiritualmente. Ahora está hablando de que, y da un paso más en la impiedad de la conducta sexual de estas regiones. Dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Es decir, no tendrás relaciones homosexuales. Más claro no puede ser, ¿sí? Bueno, y cuando les dice en el 23, y va a peor, ¿sí? Va a peor, sigue avanzando en un proceso de deterioro y de desorden cada vez mayor, porque después dice en el versículo 23: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él, es perversión. Está hablando de algo que se le conoce como zoofilia, o tener relaciones sexuales con animales. ¿Saben ustedes que hay países actualmente que ya se ha legislado y aprobado la zoofilia? Es decir, que se tengan relaciones sexuales de seres humanos con animales. Hay bodas de personas, de hombres o mujeres con animales. ¿Sí? Eso ocurre hasta el día de hoy. Ahora, eso fue en ese tiempo. Estamos hablando de hace aproximadamente 3000 años, muchísimo tiempo. Pero ¿ustedes creen que este tipo de conductas de las cuales se está advirtiendo el Señor han desaparecido o continúan todavía? Se siguen sacrificando bebés que son procreados en relaciones sexuales. Ya no es con Moloc, ¿verdad? Ya no es con un ídolo de bronce que va allí con culto. Ahora es de otra forma. Y el trasfondo espiritual de eso es hoy es el aborto. El trasfondo espiritual es ese. Los cultos a Moloc. O sea, se modernizó, se tecnologizó, ¿sí? La tecnología de la impiedad está hoy también muy avanzada. Y el trasfondo de lo espiritual es ese. Esos mismos espíritus, desde el tiempo del diluvio,
Desde el tiempo de la Torre de Babel, de la confusión de lenguas, del tiempo de Noé, todo lo que pasó, todos esos mismos espíritus inmortales son los que siguen posesionándose de los seres humanos para cumplir su cometido de pervertir la sexualidad. Son los mismos espíritus y seguirán generación tras generación hasta que el Señor determine: se acabó, basta ya, y va a llegar, porque así está profetizado. Y nosotros que creemos en la palabra de Dios, creemos lo que dice, y eso se va a acabar, ¿verdad? Y van a surgir otro tipo de cosas más, que el Señor sigue diciendo. Bueno, Él termina en el versículo 24, va cerrando este manual de conducta sexual. Dice: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, o sea, se mancharán, se contaminarán, pues en todas estas cosas, en esta conducta sexual, se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de ustedes, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guarden pues ustedes mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagan ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre ustedes, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra, que fueron antes de ustedes, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra les vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de ustedes. Y eso es lo que muchos no se explican. ¿Por qué están reclamando a los israelitas esta tierra? Porque el Señor sacó a los antiguos moradores por esta contaminación y metió ahí a su pueblo. Es herencia de Dios, pero pues no lo entienden, no lo quieren creer, no les conviene, ¿verdad? Y bueno, y así fue como quedó establecido cuáles iban a ser las conductas. Pero no terminó ahí, porque ahora va a entrar al contexto de la familia, capítulo 20 de aquí mismo de Levítico. Ahora va hacia el específico. Había hablado de manera muy general en el capítulo 19 a todos los moradores de Israel, a todos en general, pero ahora va a la familia. Bien, en el versículo 1 dice: habló el Señor a Moisés diciendo: dirás así mismo a los hijos de Israel. Fíjense qué tremenda advertencia. Cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, o sea, extranjeros como nosotros, claro, no estamos en Israel, pero formamos parte de la descendencia de Abraham, ¿sabes? ¿Sí? De que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, o sea, le quitará la vida. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. ¿Cómo pueda darse una prostitución con un ídolo? Si es un ídolo. ¿Cómo? Si para nosotros la prostitución quiere decir comercio carnal, ¿sí? O sea, una relación sexual con alguien que ejerce la prostitución. Pero ¿cómo podemos relacionar nosotros un acto sexual, una relación de prostitución, con la prostitución espiritual? ¿Cuál es el elemento común que los une? Que hay ¿qué conexión de qué tipo? Espiritual. La conexión es espiritual. ¿Se dan cuenta?
Por eso, en un acto de fornicación hay una conexión, no solamente lo físico, que es obvio, sino que hay una conexión de tipo espiritual. ¿Sí? Cualquiera que sea la circunstancia de las personas, si hay una relación de fornicación o de adulterio, es algo que es también espiritual. Así lo entendemos. Bueno, dice el 6. Y vean cómo lo une a otra cosa más. Ya parece que está fuera del contexto, pero no, porque el Señor está prosiguiendo una línea de pensamiento y de entendimiento en el contexto de lo espiritual. Había dicho, prostituyéndose con Moloch, y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse con ellos. Nuevamente vemos un término sexual, ¿sí? Para prostituirse con ellos. Yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santifíquense pues y sean santos, porque yo el Señor soy su Dios. Y guarden mis estatutos y pónganlos por obra, yo el Señor que os santifico. Y ahí después vuelve nuevamente a hablar sobre la vida sexual de su pueblo. Dice, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Bueno, a su padre o a su madre maldijo, su sangre estará sobre él. Bien, después en el 10 vuelve a entrar el tema de la sexualidad. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió. Ambos han de ser muertos, su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Y así sigue hablando. En el 15 vuelve a hablar de la zoofilia, que tuviere cópula con bestia, ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Dice, y habla, y sigue, hable el Señor en la conducta sexual, y es el que más habla de conducta sexual en toda la Escritura, el Padre Celestial, más de lo que habló el Señor Jesucristo. Claro que el Señor Jesucristo fue mucho más profundamente, bueno, en su momento lo comentaremos, pero ahí sigue hablando el Padre Celestial de todo lo que debía de estar escrito en cuanto a la conducta sexual que ellos debían de seguir. Y llega un momento en el que llega a otro tipo de personas, y este tipo de personas van a ser a los sacerdotes. Que los sacerdotes tendrán que tener una cierta conducta sexual. Ahí mira el capítulo 21, que habla acerca de los sacerdotes, de cómo deba de ser. Ahí mismo de Levítico, estamos ahí en Levítico. Dice en el 7, por ejemplo, en el versículo 7, con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Y entonces está hablando ya de la santidad sacerdotal que debían tener Aarón, sus descendientes, dentro de su cultura hebrea, ¿sí? Y bueno, pero no se detiene solamente ahí, porque en otro lugar él va a hablar acerca de que aún los varones, y que también habla de las mujeres en alguna forma, que tengan enfermedades sexuales, no podrán entrar al sacerdocio. Los que tengan deformidades sexuales, enfermedades congénitas, o que tengan, y lo dice ahí, flujo de semen, que es decir, una enfermedad de tipo sexual, no podrían permanecer delante de los cultos que se hacían en ese tiempo delante del Señor. Conducta sexual, conducta sexual, conducta sexual. ¿Qué es lo que el Señor quería? Que su pueblo no se contaminara. Ahora, nosotros reflexionamos, ¿sería acaso
que la importancia que le daba el Señor era porque eran pueblos que tenían terribles enfermedades venéreas, como la sífilis, como la gonorrea. El SIDA no existía en ese tiempo. Esto es otra situación actual. Bueno, ni había otras enfermedades sexuales, o tal vez hubo algunas que ya ni hoy ya ni existen, pero tal vez hubo por virus o bacterias de ese tiempo. Imagínense transmisiones sexuales dadas por animales, ¿no? Como se piensa que el SIDA surgió de experimentos con monos, o sea, se supone. O sea, contaminación de hombres con animales, si no una relación sexual, pero sí esa mezcla, ¿no? Qué terrible. ¿Cuál es la situación en el contexto en general de esta enseñanza que le da el Señor al pueblo de Israel? Deban tener una conducta sexual santificada, no que la repriman, no que la desaparezcan, no que la oculten, porque ese fue precisamente el gran problema que generó Adán y Eva cuando se presentan delante de Dios, que han probado el fruto del árbol de las ciencias del bien y del mal, y cuando se presentan delante de Dios ocultan sus genitales ante la presencia de Dios, se ponen hojas de higuera. ¿Qué quiere decir? ¿Qué mensaje le estaban dando al Señor? El mensaje que le estaban dando al Señor es decir, nuestra genitalidad, nuestra propia sexualidad ahora va a estar oculta ante tus ojos, diciéndole eso a Dios. Y ahora nuestra genitalidad va a estar cubierta para ti, se va a ir a lo oculto, se va a ir al ocultismo. Por eso está tan relacionada la sexualidad pervertida con actos espirituales abominables delante de Dios. Donde quiera que ustedes vean que hay una perversión sexual, hay seguramente una cuestión de tipo espiritual. No está despegado, es lo mismo. Ya lo vimos, ya entendimos que eso así es. Y esto iba a repercutir, no se quedó ahí, sino que generacionalmente esto iba a seguir ocurriendo vez tras vez tras vez, y llega con alguien que no debía haber llegado. Y esto es con el rey David. Llegó ahí con el varón de Dios, conforme al corazón de Dios, el único rey que debía pues ahora sí que ser un rey ejemplar para nosotros, pero cometió un gran error. Y bueno, ¿qué pasó con el rey David? Bueno, vamos a leer un poco de la historia, a ver si alcanzamos a leer algo. En los libros del profeta Samuel nos relata qué fue lo que pasó, y fue algo muy tremendo. Primer libro de Samuel, segundo del libro de Samuel. ¿Qué pasó ahí en el capítulo 11? Segundo libro de Samuel. Ahí vamos a encontrar el punto de contacto. ¿Se acuerdan que les mencioné quiénes son los descendientes de Canaán? Los amonitas y los moabitas, ¿sí? Que estos dieron origen a esos cultos, a los cultos de Moloch, etcétera, que Astarte, Astarot, todo lo que vimos en el video, todos ellos dieron origen a estas deidades, ¿no? Y vean lo que ocurre con el rey David. Sí, segundo libro de Samuel. Los amonitas y los moabitas. Sí, amonitas y moabitas. Vamos primero al capítulo 10 del segundo libro de Samuel, porque hay un antecedente muy breve, pero muy importante. ¿Capítulo 10? 10, primero 10. Nada más vamos a leer unos pocos versículos del 10. 10 no, segundo libro de Samuel, capítulo 10, y leemos el versículo 1. Vean lo que dice aquí. Después de esto aconteció que murió el rey de los hijos de Amón y reinó en lugar suyo
Hanún su hijo. Y dijo David: yo haré misericordia con Hanún, hijo de Najas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David a sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Y vean lo que hizo Hanún. Hanún, como habíamos leído, hijo de Najas, ¿sí? Y Najas, el nombre de Najas tiene una cierta relación con el concepto de serpiente, ¿sí? Como la serpiente del Edén, ¿ok? Bueno, Hanún hace algo muy reprobable para ese tiempo. En el versículo 4 dice: entonces Hanún tomó los siervos de David que había enviado el rey David de buena voluntad, ¿sí? Los había enviado para hacerles un bien, para honrarlos. Y lo que hace el rey Hanún, por consejo de sus gente de ahí, dice: Hanún tomó a los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, que era el signo de virilidad para ese tiempo. O sea, los hizo medio hombres, ¿sí? Eso significaría. Les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Los echó fuera, con la ropa cortada y con la barba medio cortada. ¿Saben qué afrenta fue esa para los enviados de David? La burla que les hicieron pasar a ellos en un contexto de que, de burlándose de su, como lo haya hecho el hijo de Noé, Cam. Así se burlaron de los enviados de David, ¿sí? Y fue terrible. Bueno, en el 5, cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados, por supuesto. Y el rey mandó que les dijeran: quédense en Jericó hasta que les vuelvan a hacer la barba, y entonces vuelvan. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo los sirios para ir a pelear contra David. Iban a hacer guerra contra David, y se soltó una guerra fuerte en donde fueron vencidos totalmente por el rey David y pelearon contra ellos. Ahora vean lo que dice. Ahora vamos al capítulo 11, versículo 1. 11, de ahí mismo, del segundo libro de Samuel, capítulo 11. Conste que estamos hablando del rey David, que es el antepasado del Señor Jesucristo, de la línea del justo, ¿está bien? En donde se iba a transmitir el ADN de las generaciones. Bueno, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos, y a todo Israel. ¿Y a quiénes destruyeron? A los amonitas. ¿Se acuerdan quién eran los amonitas? ¿Verdad? Y cuando destruyen los ejércitos de David a los amonitas, ¿qué les pasa a esos espíritus que generacionalmente habían estado posesionados de los amonitas? ¿Dónde quedan? Y seguramente dijeron: ya mataron, ya nos sacaron de nuestros departamentos, de nuestros condominios, de nuestras casas. Vamos a tomar represalias. Esto que estoy yo diciendo lo deduzco de lo que pasó después, por lo que vamos a leer. Pero seguramente ellos dijeron: vamos a tomar represalias contra David en nuestra propia especialidad, y vamos a buscar el punto débil del rey David para poder tomar venganza. Todos estos espíritus que gobernaban a los amonitas, que físicamente el rey David había acabado con ellos. Y vaya venganza que van a tomar, qué represalias van a tomar estos espíritus inmundos en contra del rey David. Por eso lo vamos a ver la próxima sesión, porque ya se nos acabó el tiempo.